Acción. Buenas tardes, queridos tertulianos. Aquí estamos reunidos en Holson, como siempre, nuestro segundo hogar. Al lado de Markham, en la Polibio 1064. Tiene que venir aquí porque aquí te tratan como si tú fueras dueño de esto, literalmente. Hoy tenemos a nuestra querida amiga, admirada poeta, ensayista, orgullosamente dominicana, Soledad Álvarez, quien, un aplauso, claro, quien va a compartir con nosotros su lectura de una novela totalmente esquizofrénica. Vamos a ver qué otros atributos y qué otro calificativo le pone Soledad a esta obra, una obra importantísima, vamos a ver por qué, en la literatura caribeña. Luis Rafael Sánchez será uno de nuestros invitados de honor, hay que decirlo así, por su calidad y por su edad, ¿no? Y su larga carrera, autor puertorriqueño, orgullosamente puertorriqueño, viene para Mar de Palabras, lo vamos a recibir con muchísimo cariño. Y esta idea de hacer esta tertulia fue de Soledad, que me dijo: ¿y tú no has leído a Luis Rafael Sánchez? Y me dio un boche que ya ustedes saben, pues hay que poner la guaracha en tertulia urbana. Y le dije: tú me lo dijiste a mí, pero mira, te voy a decir dónde. En otro café de por ahí, de Piantini, que estábamos desayunando. Y yo le dije: bueno, está bien, pero siempre y cuando tú seas que la vayas a presentar la novela. Y ella aceptó, contentísima, porque hay que decir lo que ella ama a este grupo. Y ella lo va a decir ahora 3 veces, después que yo le dé el micrófono. Así que nada, con ustedes, la poeta, ensayista, Soledad Álvarez. Yo no me acordaba que ella había dicho esa divisa, pero muy bien que te lo haya dicho. Y además, qué bueno, porque yo tuve que releer la novela. Y la verdad, la verdad es que tú feliz de releerla. Yo la leí hace muchísimos años. Recordaba como, cuando uno lee, como que yo no recuerdo muchas veces los datos exactos, pero uno se queda con esa visión general y de las cosas que más le han tocado. Y a mí lo que me tocó en esa primera lectura, lo que a todo el mundo le toca, y es el trabajo impresionante con el lenguaje que él hace, con el dialecto puertorriqueño. Bueno, pero gracias, Yulisa, porque me permitió releer esa novela. Ahora, yo quiero saber, levanten la mano quién la ha leído. Bien. Ah, tú no, Pilar. Mal, muy mal. Bueno, qué bueno que varias de ustedes se la han leído. Lo primero, yo pienso que para hablar de esta novela es como ubicarla en su tiempo, porque es una novela de 1976. ¿Cuántos años han pasado? Yo soy muy mala para la fecha. 51 años, wow. Eso es mucho tiempo. Bueno, una novela que se mantiene, que no envejece a los 51 años, yo creo que ya eso es mucho que decir. Y yo le voy a decir a él, cuando yo lo vea en Mar de Palabras: y Rafael, tú como tu novela estás envejeciendo muy bien. Porque la verdad es que él se ve bastante bien, es un hombre casi de 90 años, y se ve muy, muy, muy atractivo. Él lo era. Cuando yo recuerdo que yo lo conocí a él en la casa de Manuel Rueda, porque él venía a Santo Domingo con cierta frecuencia y era amigo de Manolo. Entonces lo vi solamente una vez ahí, un hombre encantador. Muy, muy elegante, muy sofisticado. No pareciera ser la persona que ha escrito ese libro con un narrador tan soez, tan aguerrido, tan agresivo incluso. Bueno, pero para situar la novela, que es lo que decía, publicada en el 76, es decir, en el post-boom. Ustedes saben, el boom está enmarcado entre los 60, 70, es el boom.
Después del 70 hasta el 80 y pico se llama post-boom, o le han llamado así. Los autores del boom siguieron escribiendo, lógicamente ya lo sabemos, todas las grandes novelas que vinieron después, entre ellas la de García Márquez y la de Vargas Llosa, por ejemplo. Pero el post-boom no eran ya los grandes autores que tomó para sí Carmen Garcés. Por ejemplo, Escármeta, Elena Poniatowska, Severo Sarduy, Puig, Manuel Puig. Entonces, podríamos enmarcar esta novela en el post-boom, no tan conocida o tan llamada o tan popular como otras del post-boom, como la de Escármeta sobre el Neruda, o por ejemplo la de Rosario Ferrer, o la de mismo Manuel Puig con Boquita Pintada. Es una novela que más bien se mantuvo, yo diría, no como novela de culto, pero sí menos popular, pero con muchísima más calidad que muchas de las más conocidas. Yo diría, esta novela me recuerda mucho de los autores que yo relacionaría. Sería justamente Manuel Puig o Puig con Boquitas Pintadas, Severo Sarduy, el cubano, con la novela de ¿Dónde son los cantantes?, Pedro Vergés, el dominicano. No toda la novela solo cenizas hallarás, pero hay un famoso monólogo, el monólogo de la sirvienta Lucinda, que es donde por primera vez la literatura dominicana, la narrativa dominicana, trabaja el lenguaje popular, que es el de esa sirvienta que está enredada con el teniente Sotero, creo que se llama, y entonces ella habla como habla la gente del pueblo dominicano, y es el gran capítulo de Solo cenizas hallarás. También yo mencionaría Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, donde está absolutamente trabajado de una manera genial toda el habla cubana, sobre todo de La Habana. Esta novela, la de nuestro autor, tiene de Tres tristes tigres, pero a diferencia de Tres tristes tigres, es una novela muchísimo más rompedora. Todas esas novelas que yo he mencionado son novelas que trabajan el lenguaje, pero son novelas que de alguna manera se mantienen en esa definición de novela. Nosotros estamos en La Guaracha del Macho Camacho ante una novela que rompe incluso con el esquema de la novela tradicional. Muchas de ustedes que me han leído dirán, pues bueno, pero esto es una novela. No parece una novela, no parece, no conserva para nada la estructura narrativa, pero sí hay un argumento, sí hay temas, sí hay personajes y sí hay un contexto. Tiene todo lo de la novela, pero él se dedicó a romper, a dinamitar el esquema de la novela. Yo pienso que para comenzar a hablar de la novela, lo más interesante de todo es comenzar con los personajes. ¿Por qué? Porque cada personaje tiene su capítulo, y entonces esta es una novela que está dividida en capítulos, que un narrador, que se supone que es el narrador que debíamos o podíamos identificar con Luis Rafael Sánchez, aunque no necesariamente, están los capítulos centrales que todos remiten a un personaje, y también está el del locutor, que son esas intervenciones acerca de la guaracha misma. Se supone que ese locutor está hablando por la radio. Él lo dice, no sé qué, que este programa. Es decir, que tenemos dos niveles de discurso, porque esta es una novela fundamentalmente discursiva. Entonces, cada uno de esos capítulos son discursos. Cada uno de esos discursos pertenecen a los personajes. Puede ser que un capítulo que está tratando sobre Benny, de repente se habla de su mamá o del padre, pero es a través de Benny. Por lo tanto, cada capítulo es de un personaje y el narrador es que lo narra. Pero el narrador frecuentemente cede sus puntos de vista a esos personajes. Y entonces, ¿qué pasa? Es donde uno primero tiene que hacer su esfuerzo.
y es lo que me parece maravilloso de esa novela, que el lector no puede despegarse de esa novela. Si ustedes creen que ustedes van a leer esa novela, yo voy a leer la novela porque estoy viendo televisión y de repente la cojo, no. Esta novela es una novela que, igual que Rayuela, por ejemplo, de Cortázar, más que en los capítulos lineales, en esa segunda lectura que propone Cortázar, es una novela que necesita un lector cómplice. Ese lector cómplice que hablaba Julio Cortázar es el que necesita esta novela. Entonces, cada capítulo, ¿a quiénes pertenecen? Yo voy a citar los personajes rápidamente, porque después veremos cómo esos personajes se convierten en antagonistas. Yo, como lectora, lo primero que me llamó la atención, y es lo que por eso lo estoy hablando, es la secuencia de los personajes. Tenemos a Vicente, el viejo. Porque hay una cosa, que yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo que leo tanto, yo tuve a veces que atender. Porque ¿qué pasa? Que la madre no fue sino hasta, digamos, la página 40 o 50 que yo vine a descubrir o a empatar que la que se llama madre era ¿quién? La China Elena, y también la Suabona, es decir, que ella y la prostituta que está esperando el centro. Es decir, ese personaje tiene diferentes denominaciones en los diferentes capítulos. Y esas denominaciones muchas veces tienen que ver con el narrador, cómo el narrador la presenta. Porque yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que ese narrador con quien establece mayor complicidad es justamente con la madre. Tal vez no debía decirlo ahora, pero sí lo voy a decir. He leído en algún momento, yo leí que la madre podía, eso lo vamos a ver más adelante, cómo los personajes van simbolizando cosas. Por ahora quedémonos con la madre, que es la Suabona, que es también la China. Primero está Vicente. Vamos a hablar de los personajes masculinos. Me fui a la China. Los personajes masculinos, ¿quiénes son? Vicente, el senador, que es el viejo, ¿verdad? Ese viejo que representa al político, que tiene un animal insomne entre las piernas, porque lo único que él piensa, además de la política, de ser un gran señor, es las mujeres a las que se quiere comer. Entonces, este Vicente es el prototipo del político corrupto, del hombre que tiene a su mujer, que es Graciela, la vamos a ver ahora. Entonces está Vicente, que de alguna manera es el personaje con el que tiene que ver mucho de los demás, porque Vicente tiene que ver con Benny, tiene que ver con Graciela y tiene que ver también con la China. Es decir, que de alguna manera él es el personaje, uno de los personajes principales que atraviesa la novela en los diferentes momentos. Después de Vicente como hombre masculino tenemos a Benny, que es el hijo de Vicente, que es el del Ferrari, el que se masturba con su Ferrari, es decir, se masturba pensando en su Ferrari. Es el muchacho, no es adolescente, es un cretino. Yo perdónenme que lo diga de esta manera, pero Benny es el representante de esa juventud, o de los jóvenes puertorriqueños norteamericanizados que niegan la puertorriqueñidad, hijo de Vicente y de Graciela, que vamos a ver más adelante. Bueno, veremos además el papel que tuvo Benny al final, ese final terrible que no vamos a tratar ahora para no acabar con el suspense. Después otro hombre, no son tantos masculinos, hay más mujeres que hombres, porque esta novela es una novela fundamentalmente, yo creo que femenina, ¿verdad? Me parece que la mujer tiene mucho que ver en la novela, y ya lo voy a decir porque estoy loca por decirle, y es que la mujer de alguna manera, en términos simbólicos, puede ser Puerto Rico. Les dejo eso ahí a ustedes para que lo piensen, o por lo menos yo lo percibí así, que podía ser simbolizar la China, podría simbolizar ese Puerto Rico que se vende, ese Puerto Rico punto, ese Puerto Rico que hay que reivindicar. Bueno, entonces después de Benny está el psiquiatra, que es el psiquiatra donde va
Graciela, y también está Tutú, que es el hijo preso de Chon. Esos son los masculinos más importantes. La madre, los femeninos, es por supuesto la figura central. La madre y Vicente, ella es la corteja de Vicente, la prostituta de Vicente. Son los dos personajes centrales. La madre es la que determina el nene, que fíjense cómo va funcionando la novela. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. El nene es el antagonista o la continuación de Benny. Y al final, por eso se juntan los dos de esa manera tan crítica. El Benny es el hijo de la mujer y Benny es el hijo del hombre, de Vicente. Entonces, el nene no, porque fíjate, recuerda que ella, la china hereje, la madre, su marido se fue, está ausente, es decir, su marido la dejó, y después que el marido la deja, es que ella entra no solamente con el viejo, sino con otros, porque ella necesita dinero. Aparte de la madre está Graciela, que es su opuesto, es la mujer de Vicente. Graciela es el opuesto total a la china hereje, porque Graciela es la mujer, la doña que estudió en Suiza porque su mamá es rica, la manda a estudiar a Suiza para evitar que se tope con todos esos, con toda esa lacra puertorriqueña, y entonces ella va a Suiza, se casa, y cuando se va a casar la mamá le deja como un vestido para que nunca se lo quite. Cuando el hombre vaya a la cama con el hombre, ya no se puede quitar eso, y además que cada vez que se vaya a acostar, si va a hacerlo alguna vez, que rece, y que rece mucho. Entonces, ella es una mujer que si va a la cama con su marido una vez al año, rezando y con su cosa puesta, ¿no? con su batón puesto. Ella es totalmente opuesta a la china hereje, que es el puro movimiento, que es la que le gusta el vacilón. Entonces también tenemos a Doña Chon, que es un personaje interesantísimo, es la amiga, la vecina de la mujer, que yo diría, a mí me pareció que es la portadora de la tradición puertorriqueña. Fíjense que se dice que ella es cocinera, cocina muy bien, y se describen y se notan todos los platos que ella cocina, que es la pura cocina puertorriqueña. Y cuando en una la china, la madre le dice como que el día que Irichacón cante o baile la guaracha, eso va a ser el acabose, eso va a ser lo último, eso va a ser el despelote. Y ella dice, doña Chon, que Dios nos guarde, como que eso no pase nunca, porque eso sería la apoteosis de la carnalidad. Y doña Chon piensa que la mujer, que la china hereje, es una que no debía hablar de esa manera tan desenfadada, tan grosera, que las mujeres tienen que ser un poco más cuidadosas. Ella es la portadora como de la razón tradicional, pero como tal también defensora de la mujer, porque fíjense que ella habla mucho, hay todo un capítulo en el que ella dice que si los hombres parieran, tendría que ser como parir una calabaza, que ningún hombre podría parir nunca. Entonces ella también es portadora de los valores femeninos. Otra mujer es la metafísica, la prostituta que Benny y sus amigos, Billy, Bolly, no sé quién, el grupo de amigos delincuentones, que son los delincuentes de Benny, le ponen en la vagina los fuegos artificiales. Entonces la metafísica quiere llevarlos a la cárcel, es justiciera, pero es una prostituta, es otra parte de esa parte popular. También está la secretaria del doctor, del psiquiatra, que es también antagonista de Graciela, porque vive acabando con ella cada vez que Graciela va al consultorio. Dice que, en fin, tiene otro discurso. Que esa novela, a mi juicio, con todos esos personajes los divide, clase alta, clase popular. Están tipificados. De un lado está la clase alta, a la que el narrador ridiculiza, el narrador ataca, el narrador realmente lo tira por el piso.
Ahí están Vicente, Graciela, Beni, los amiguitos de Beni, Severino, el psiquiatra. Del otro lado, el otro bloque, y todos ellos no hablan como hablan ellos. Es el narrador el que coge su discurso y lo ridiculiza. Es tan ridiculizado como, por ejemplo, el de Vicente. Cuando Vicente habla, esa cosa retórica de Vicente lo extrapola y lo lleva hasta lo último para hacer de todos esos personajes esperpentos, porque lo que hace esta novela es ironizar, hacer esperpento, llevar a la ridiculez no solamente a la clase alta, también a la clase popular, porque también la clase popular no es que es esa novela de los años 60 o 70 donde había una glorificación de la clase popular. Aquí no. ¿Por qué? Porque la clase popular está permeada, ha sido pervertida por los medios de comunicación. Entonces la clase popular ha podido perder ese contenido pensante o político reivindicativo porque ya estamos en la posmodernidad. Es una posmodernidad donde todas las clases han perdido su esencia para ser llevadas o ser arrastradas por esa guaracha del macho no macho, porque se dice que es una charca, un río que lo arrastra todo. Entonces es justamente una novela crítica, no solamente de las clases, sino también del espacio discursivo y cultural de esas clases. Yo le decía que en ese sentido es una novela discursiva, porque es una novela donde no solamente es el lenguaje el centro de la novela, y ustedes lo ven, no solamente es el lenguaje, también el discurso trasciende el lenguaje para hacer el discurso de la música, el discurso del arte popular en la música, por ejemplo, en los medios de comunicación, la publicidad, los eslóganes, es decir, todo lo que aparece en la novela es un discurso, es una palabra. Tanto es así que no es tanto, hay muchas novelas que son muy visuales. Esta novela no es tan visual. Es más, yo diría que los personajes se caracterizan más por oír. Todo se oye, todo es sonido, todo, incluso lo que piensan se verbaliza desde idiolectos que son llevados al extremo. Es una novela discursiva, es una novela de ruptura, como le decía, de ruptura por la transgresión a la novela, tanto así que el argumento se disminuye al mínimo. ¿El argumento qué es? El argumento es unas vidas en un momento, exactamente en el momento del tapón, un miércoles a las 5 de la tarde. Todo lo que acontece en la novela acontece en el momento creo que era la calle Constitución hacia el Matadero. Ojo, hacia el Matadero. Fíjense ya cómo comienzan, porque hay mucha simbología de novela. Hacia el Matadero, hacia la muerte del nene. Es decir, el nene que, lo voy a decir ya, el nene que para mí simboliza, si la madre es Puerto Rico, el nene simboliza el ser puertorriqueño, para mi lectura. Es decir, ese ser puertorriqueño que es débil, que babea, es decir, esa cosa que no puede ser y que va camino a la muerte. Eso es lo terrible en el fondo de esta novela, que debajo de ese festival, debajo de todo ese carnaval hay una violencia. Es una novela muy política, una novela política no solamente por la bomba que pusieron en la universidad. Hubo una bomba, la bomba no la pusieron los izquierdistas ni los comunistas, la bomba la pone la ultraderecha. Beni con sus amigos ultraderechistas ponen la bomba en la universidad, que se supone que es una universidad de tendencia progresista. La novela de ruptura también se ve porque el narrador no pocas veces se dirige a los mismos personajes. Yo
ahorita lo seguimos hablando, voy a buscar aquí un fragmento que me llamó muchísimo la atención, donde el narrador le habla a Benny de los carros. Porque tú, no sé qué, y le dice que tú tienes un Ferrari, pero los jóvenes pueden tener un Mazda, pueden tener esto. Y él comienza a hablar, hay todo un capítulo, y quien le está hablando a Benny es el narrador. Cuando nosotros habíamos visto una novela donde el narrador de repente interviene y le habla a sus personajes. El narrador también, por ejemplo, ¿qué hace el narrador? Que coge las voces, superpone todas las voces. A veces el narrador se superpone al locutor, pero también, por ejemplo, el viejo, Vicente que es decente, Vicente que tal cosa, le pone, eso es una maravilla, Vicente que todo lo que hace Vicente, sí. Él la pone Vicente y Vicente superpone su voz a la de la madre. La madre está hablando desde el punto de vista de la madre y de repente el narrador juega y mete el punto de vista de Vicente. Y frecuentemente el narrador vive interviniendo en las locuciones de cada uno de los personajes. También me parece que es una novela crítica de la cultura de masas. Eso está lógico, ¿verdad? Es decir, aquí está todos los medios sonoros, toda la crítica a la radio, toda la crítica al cine también, en fin, todo lo que son los medios, a los periódicos también, esas constantes, permanentes, increíbles, la intertextualidad también. Ahí están todas las novelas de la época. Ahí habla de el narrador en una se burla de Rosario Ferré, por ejemplo, la puertorriqueña, la escritora puertorriqueña tan famosa, él se burla de Rosario Ferré. Es una crítica también a la sociedad débil, presta a desfallecer. En esta novela no hay héroes y no hay redención. Aquí todos están condenados. Los personajes de la clase popular y los personajes de la clase alta. Y es una novela finalmente que yo entiendo muy simbólica. Eso que yo le decía a ustedes, los antagonismos. De un lado está Vicente y del otro lado está el psiquiatra. De un lado está Benny y del otro está el nene. De un lado está la mamá de Graciela, que es opuesta a Doña Chón, porque la mamá de Graciela es la que le vive dando cosas en contra de Puerto Rico, mientras que Doña Chón le dice a la madre que ella tiene que comportarse mejor, trata un poco de rescatarla de esa frivolidad de los medios. Otra cosa que quisiera decir es sobre el cuerpo. Es una novela donde se deifica el cuerpo. El cuerpo puertorriqueño, el cuerpo también como metáfora de la corporeidad, es decir, es una reivindicación de lo humano. Fíjense que el nene, es terrible cómo él describe todos los babeos, lo que le hacen al nene, pero también hay un encuentro del narrador con el cuerpo de la madre. Las descripciones son impresionantes, muy eróticas. Es decir, yo digo que el narrador está enamorado de esa mujer. Está enamorado de esa mujer porque ella es Puerto Rico. Entonces ella es la que se mueve, ella es la única que habla. En la novela busquen, lean con cuidado para que vean que ella es la que habla, ella es la que dice a cada rato, dice, bueno, porque yo quiero ser Ilcacón por esto. Es decir, tiene ella mucho más espacio de su decir que cualquier otro de los personajes. Finalmente, es decir, ella es la que lleva al niño para coger el sol. El niño, fíjense esa lectura, el viejo es el que quiere, la convence a ella para que lleve al niño, que lo deje tomando sol. Ella coge a ese niño y lo deja tomando sol. Fíjate qué cosa, ¿no? El sol, el Caribe,
lo deja, no sé qué. Y entonces ahí es que Benny atropella al niño cuando se destapa el tapón. Todos los personajes aquí están entaponados. Hay un tapón que no permite que se muevan. Finalmente, cuando el tapón termina, Benny acelera el Ferrari y atropella al niño. Entonces yo pienso que esa es el gran final de la novela, que a uno lo deja como, a mí me dejó choqueada, porque además ese final la antecede la escena de Benny con la madre de la novia, que es terrible porque es a uno lo jamaquea por su no por crueldad, sino por su fuerza. Es decir, es la perversión de la madre, otra madre. Porque fíjense que todos los juegos, que otra cosa que no he pensado, no puedo explicársela bien, pero yo percibo, tendría que escribirlo para poder aterrizar la idea. Todo esto va girando mucho alrededor de la familia. Todos son hijos, madres. Benny termina con la mamá de la novia. Benny mata al hijo del otro. Doña Chon tiene un hijo preso. La madre tiene... En fin, ahí hay toda una... El senador es el que mata a Santo. En fin, que todo esto es una novela que aparenta ser solamente lenguaje y es todo lo contrario. Es una novela de muchísimo contenido y de muchísimas ideas subterráneas y bien dichas. Momentos literarios impresionantes. Hay momentos donde realmente es pura literatura. Y lógicamente todo el juego con la música popular, que también es importante. Bueno, eso por ahora, ¿verdad? Como que... Un fuerte aplauso. Bueno, la verdad es que esto más que una introducción ha sido una clase de literatura, ¿no? ¿Verdad que sí? En la que tras leer el texto, pues podemos desglosarlo en todo este análisis donde componen, ¿verdad?, todo lo que es la estructura, el lenguaje, el tiempo, los personajes, el contexto en el que fue escrito y el contexto en que es recibido ahora. O sea, que la pregunta queda sobre la mesa. A ver, ¿qué hemos avanzado? Sobre todo de esa crítica, ¿dónde estamos ahora, 50 años después? Y también, que yo te dije, que en la lectura mía yo decía, hay tantas cosas que tenemos en común, o sea, ese ritmo, esa exposición barroca de los acontecimientos, ese barroquismo, esa coloridad, esa sonoridad, pues nos remite necesariamente hacia este contexto tropical. Y yo pensaba en eso. Acuérdense, yo recuerdo cuando yo me casé la primera vez, uno iba a buscar la ropa de la boda. Era Puerto Rico, que íbamos a González Padilla. A González Padilla yo fui a buscar mi aguar de boda. Entonces Puerto Rico fue hace 50, 60 años lo que nosotros somos ahora. Es decir, realmente es ese mundo que está hablando esa novela ahora, 50 años después. Como tú dices, Yulisa, muy bien nos habla a nosotros. El tapón que se habla ahí es el tapón nuestro. Hace 55 años, 50 años, 51, nosotros no teníamos esa realidad. No teníamos ni carro. Entonces, eso es una de las cosas que me parece más interesante. Y cuando venga Luis Rafael Sánchez, va a descubrir que nosotros estábamos ahora como yo estaba entonces. Hola, buenas noches de nuevo.
Cuando a mí me ha tocado hablar de alguna obra, siempre me detengo a pensar en qué pensó el autor al momento de ponerle un título, un nombre. ¿Qué puede usted decirnos acerca del título de la obra? ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo llega el autor a poner ese nombre? Pues yo veo La Guaracha del Macho Camacho. Y entonces el contenido de la obra, yo lamentablemente como que no conecto. Sí, usted me puede decir. Al final, no, todo lo contrario. Al final, incluso la última página de la novela, está el texto de la guaracha. La guaracha existe, era una música, era real. Y Nacho Camacho fue un personaje, según yo tengo entendido también. Es decir, y toda la novela, La vida es fenomenal, tanto para el de adelante como para el de atrás. Es decir, la novela es esa guaracha. Yo creo que la relación es más que evidente. A ver si alguien habla por ahí de eso. Dime. ¿Por dónde? El texto de la guaracha. ¿Aló? No, sí tengo el texto de la guaracha, porque después de uno pasarse el libro entero hablando de la guaracha, uno quería saber el texto, aparte de que la vida es una cosa fenomenal, lo mismo para adelante que para de atrás. Pero la vida también es una calle chiverona, como que nos define tanto a los dominicanos, además de los puertorriqueños. Entonces hasta el uso de las palabras, recuérdate que desayuno el café con pan. Ay sí, la vida es una nena bien guasona, que se mima en un fabuloso Cadillac. La trompeta romper su guasimilla, las maracas que no cejan para atrás, y los cueros que suenan a la milla, que la cosa no puede reposar, que la negra quiere sudar, que la negra se va a alborotar. Y después de leer la letra de esa guaracha, que define tanto, no solamente la novela, sino a Puerto Rico y a nosotros, 50 años después, cuando yo no puedo dejar de hacer ese comentario, pues como dice Janet, si no, no duermo. Cuando yo comencé a leer la novela, que la tuve que leer entre ayer y hoy, que como tú dices, Sole, como uno no se puede despegar, yo tenía visita y no había podido entrar en la novela, pero ayer le dije, voy a entrar en la novela, y anoche, bueno, me dormí y hoy la terminé, casi viniendo para acá. Pero de la novela, cuando yo comencé, como aquí a veces leemos cosas como muy sublimes, muy, tú sabes, con un lenguaje muy elevado, yo dije, qué cosa, que entre tú y Urbana pasamos como del cielo al infierno, porque qué lenguaje más soez e irreverente, porque no es solamente que eso es también que es irreverente, hacen como letanía con el huevo, por favor, son cosas como bien irreverentes, pero que uno no puede evitar explotarse de la risa, porque entre el uso tan irreverente del lenguaje y el uso con esa asociación de ideas que a mí me mata, porque yo como que soy un poco así, guardando la distancia con ese distinguido escritor, pero yo como que soy de la gente que los ventanales tras los cristales, así mismo yo soy, como que vivo como asociando ideas y como que saco cosas, como hoy que Julia dijo del maridaje, del vino con la tertulia, yo dije, claro, es marido porque es vino, porque si fuera la esposa fuera agua. Entonces, aquí la voy a dejar. Creo que Mabel, mi cuñada, me mandó, porque no estaba segura si ella iba a venir, un análisis bastante interesante que ella hizo, y le voy a pasar el micrófono a ella, si me lo permiten, o hay alguien en turno. Hay un turno, pero está bien. ¿Qué pasa? Ok. Pues gracias, y permítame felicitar a Soledad, lo hiciste muy bien, muy didáctica, extendió todo muy bien. Bueno, sí, yo no estaba segura que iba a venir y le escribí a Penélope diciéndole que el libro es interesante, que el autor adopta una ironía de las formas populares que manipulan la cultura,
Al principio parece todo un festivo, sin embargo el final es trágico. Hay dos estilos de vida: la clase alta con Ferrari, actuando sin control, y el populacho atraído por la toxicidad sonora de la guaracha. El autor hace hincapié en el apego a lo sonoro intrascendente, aquello que distrae la visualización y la reflexión. La guaracha de la masa de Puerto Rico, esa misma masa fue la que apoyó al senador para que llegara a su puesto. Entonces, en el caso del senador, que era un tipo corrupto y que además tenía al amante, que era la China, y Graciela, la esposa, que tenía problemas mentales y estaba siendo tratada por un psiquiatra. Ella representa a muchas de las personas de Puerto Rico que también están con esa misma situación. Psicológicamente no andan bien. Como dicen que aquí también, que de cada 5 dominicanos, por lo menos hay uno trastornado. Entonces, todos esos personajes que están atrapados en esos tapones, eso me trae a nuestro contexto. El entaponamiento, la pérdida de la música romántica, dándole paso al reggaetón. Nuestros jóvenes, preocupados por el reggaetón, no leen, no escriben, se está perdiendo la juventud. Entonces, eso que pasó en Puerto Rico, en ese otro contexto parecido al nuestro, hace 60 años, está ocurriendo aquí. Todos los días nos enfrentamos a ese entaponamiento, a las personas poco tolerantes, que si tú tratas de no te dan paso, todo el mundo está como enfermo, la sociedad está enferma. Entonces, por aquí hay un grupo, este grupo que canaliza su energía en este tipo de actividad, y otro grupo que la canaliza a través del teteo, del reggaetón, y que cree que la vida es eso. Entonces, por eso comparo esa sociedad de hace 60 años con esta, con lo que está pasando aquí. Aquí tenemos una población enferma. Son muchas las personas que están trastornadas. Por eso mismo, ya hay pérdida de lo romántico, de observar la naturaleza, relajarse. No. Todo es rápido, una vida rápida, hacer muchas cosas. No me importa lo del otro, una deshumanización, que es lo que se ve ahí también. O sea, las personas, por estar con la guaracha y el baile y el festejo, no le ponían atención a lo que estaba ocurriendo con el niño que atropellaron y eso. O sea que es lo mismo que está pasando aquí. Es claro. ¿Alguien más por acá? Bruni, después Angélica, ¿quién más? Laura. Hola, buenas noches. Yo solamente quería agregar, porque sí, pero no le estoy dando a la cosita. Yo quería agregar que a mí me sonaba Bad Bunny y que entendía muchísimo mejor la novela si la leía en voz alta y si la leía con acento puertorriqueño. Ok, entonces yo me envolvía en eso y pues me sentía muy metida, o sea, lo mío era pues, nene, yo estaba ahí cruzando la street y yo estaba, pues yo estaba. Y es por la sonoridad de la que tú hablas y la descripción, ¿no? Me llamó la atención también el hecho de Bad Bunny, me hizo como ponerme un poquito, ¿y qué pensará Luis Rafael Sánchez de Bad Bunny? ¿Habrá leído Bad Bunny a Luis Rafael Sánchez? Y encontré una notica de Luis Rafael Sánchez que no me pude meter en la entrevista porque estaba restringida, a menos que uno fuera suscriptor. Entonces pone: yo no ceso de aplaudir
el arte irreverente de mi compatriota, arte más saludable que el hipócrita estornudo moral, arte jamás cobarde, escribe Luis Rafael Sánchez sobre Bad Bunny. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque sí, es una crítica social, sí, está todo eso que sabemos, es una novela muy social, muy política, los tiempos siguen cambiando y sin embargo, como tú bien dijiste, Soledad, la novela sigue siendo muy actual. Me llama la atención que ha sido traducir esa novela, que la lean de otras partes del mundo, gente que no son caribeñas. Nosotros hemos tenido el privilegio de leerla siendo dominicanos, o sea que es un gozo. Total gozo. Y lo último es que también me llamaba la atención las 5 de la tarde, un miércoles. También chequeé por ahí y parece que tiene, para que lo busquen, porque no me voy a poner de pesada a leerlo. Tiene que ver algo con Rayuela, de Cortázar, esa hora, ese día. Y también... La Avenida del Sur, la carretera del Sur. Sí, no, y un encuentro entre La Maga y Oliveira, a esa hora. A esa hora. Que es definitorio. Y también con Dostoyevsky, en Crimen y Castigo. Nada, eso era. Hola, buenas noches. Está lo de las 5 de la tarde de Lorca. El famoso poema de Lorca de las 5 de la tarde. Sí, son las 5 de la tarde de las 5. Bueno, buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por ese análisis que me obliga nuevamente a sentarme a leer. Ya he ido y venido varias veces, la he realizado varias veces para lograrla. Bruno y yo tenemos impresiones parecidas, pero no iguales. Yo le decía a Yaruska que en esa novela hay cosas que una gran lectora como Yaruska la lee y que esta jovencita, ¿qué va a saber del hijo de Ángela María? O después, porque habla no solamente de la telenovela, sino de cómo se llamaban. Entonces, ¿qué me pasa? A diferencia de Bruni, cuando tomo este libro, Soledad, reencuentro ese Puerto Rico que en mi caso, bueno, como casi todos nosotros conocí en mi niñez. Tengo un tío que vivía allá, me mandaba en los veranos, el jefe de mi papá vivía en San Juan, él viajaba mucho, en fin. No solamente por lo que pasaba en mi casa, es que aquí todos los viernes veíamos el show de Iri Chacón, o sea, nosotros éramos muy parte de ese fenómeno, excepto que nosotros éramos la aldea y ellos eran los de la abundancia, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontré en ese libro, ese Puerto Rico abundante, esa embriagadez, incluso como bien usted explica, de los personajes populares, porque estaban embriagados con todo ese fenómeno de mass media, de la Coca-Cola y todos esos anuncios que uno veía de la televisión puertorriqueña, en fin. Entonces, pregunto, después de este autor, ¿qué pasó con la literatura de Puerto Rico? O sea, conocemos el fenómeno del reggaetón. Soledad Chávez, una tocaya, estuvo hace poco aquí, una filóloga chilena, y decía que el español está en franca expansión gracias a el fenómeno del reggaetón, gente como Bad Bunny. Pero me pregunto, porque a mí el lenguaje del reggaetón me parece distinto a este, me parece que es el lenguaje que viene del gueto, del barrio, de la miseria, de que ya finalmente Puerto Rico llegó hasta dónde iba a llegar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Él hizo escuela? ¿Hubo otros representantes? ¿O se quedó allí? ¿Ese es el gran pico de la literatura puertorriqueña? Mira, Luis Rafael Sánchez fue un momento espectacular de la literatura puertorriqueña y nosotros conocemos muy poco de Puerto Rico. Yo conozco muy bien, por ejemplo, a Ana Lidia Vega, es excelente, y hay otras narradoras que yo conozco. De narrativa te confieso que yo no conozco lo que se está haciendo ahora en Puerto Rico. Sí sé de ensayos, los ensayos puertorriqueños, pero de narrativa yo no sé. Y una de las cosas que yo pienso que, y se lo decía, Minerva lo sabe, que yo le decía para el festival, es que tenemos que acercarnos a Puerto Rico.
porque es un país interesantísimo, tiene una literatura de mucho asidero, de mucha historia, y tienen conflictos que son únicos e interesantes, porque lo que sí yo conozco de Puerto Rico es su lucha para mantener el español. Y los puertorriqueños, y yo pienso que por eso es importante, han tenido siempre, por ejemplo, toda la narrativa de Ana Lidia Vega, todo lo de, ¿cómo se llama el que dirige no recuerdo ahora su nombre, Antonio Sánchez, tiene unos ensayos sobre el español en Puerto Rico, interesantísimo, es una batalla que ellos tienen en defensa de su identidad. Esta novela de alguna manera también se enmarca en esa defensa. Tienen una situación muy particular, una literatura interesante que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ahora, hace muchos años, aquí nosotros teníamos solamente las editoras españolas. Hace los años 70 aquí venía, por ejemplo, Isla Negra, esta viene a veces, pero realmente las editoriales caribeñas no llegan por sí solas, tienen que pasar a través de España para que lleguen aquí. Y nosotros vamos allá Tampoco nosotros vamos allá. Entonces hay un desconocimiento de toda la literatura del Caribe que tenemos que solucionar. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por este análisis. Yo me quedo con una frase que dice: el misterio del mundo es un mundo de misterio, y lo extrapolo a ese mundo, submundos de la clase alta, la clase pobre, el senador, los demás personajes, porque ese mundo de misterio a mí me intrigó, a mí me envolvió, y son muchísimos los detalles que uno puede sacar, que no voy a abundar porque su análisis fue muy profundo y excelente. Así que en ese misterio pues nos quedamos envueltos todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hablando de los misterios, ahora que tú mencionaste esa frase, hubo una, porque aparte de la vida es fenomenal de la bachata, Doña Chón decía que la vida es un lío de ropa. Había una cosa, decía la mujer, la china hereje, decía junto que la vida es fenomenal, que la vida es un vacilón, y entonces Doña Chón le dice: la vida es un lío de ropa con problemas. Hola Soledad, te quería hacer una pregunta ahora que tú estabas hablando. Hola Soledad, ahora que tú estabas hablando de la identidad del lenguaje y todo, con eso del boom de las editoriales españolas, yo he leído algunos artículos que critican que pasan por un filtro de una neutralidad del castellano, y muchos de los lectores se quejan de que, por ejemplo, autoras como Leila Guerrero con su La Llamada no se sentía ese argentino. ¿Qué tú opinas sobre eso? Totalmente de acuerdo, es decir, siento que se ha ido uniformizando, todo es uniforme ahora, es decir, antes las editoriales nacionales circulaban y lógicamente, digamos, tú pasas por lectores, ahora no, porque ahora a través de España las editoriales tienen una cantidad de requerimientos. Es más, incluso se dice, no lo sé porque yo no formo parte de eso, que incluso mandan a los grandes autores, marcan los temas. Si el mercado realmente está afectando mucho el desarrollo de la literatura. Se marcan temas, se marcan tendencias, es decir, y tú lo notas mucho con lo que se está publicando. Yo le decía, creo que a Minero, a Bayulisa, que esta novela a mí me parece que despierta, debe hacer despertar al lector que la tome ahora, para darnos cuenta de cómo nos hemos ido convirtiendo en lectores facilones. Ahora, todo lo que se publica ahora, yo no he leído la última de Juan Gabriel Vázquez, pero yo sospecho
que debe ser mucho más fácil de lectura que volver la vista atrás. No la he leído, no la he leído. Estoy diciendo quizás soy muy audaz, pero estoy casi segura porque está pasando, es decir, el lector está convirtiéndose en un analfabeto casi, es decir, esa novela que te pide que tú te involucres. Tú mencionaste La llamada de Leila. A mí ese libro me encantó. A mí ese libro me gustó muchísimo. Ella logra una lectura, es un libro fuerte, es un libro lineal, son esas historias lineales que ella salva porque ella es una excelente escritora. Pero nada que ver con los primeros libros de Leila. En fin, que leerse esta novela ahora, que es tan demandante, en términos de atención, en términos de trabajo con el lenguaje, hace que el lector que uno es se despierte. Y a mí me parece que eso es muy importante en estos momentos. Una pregunta. Hola. Leyendo, yo me preguntaba si por las referencias, las tantísimas referencias literarias, de la vida diaria, de la farándula, todas esas cosas que vimos en la novela, si este es un libro que es más fácil que lo comprendan una persona de más de 50 años, o si ustedes creen que un joven, yo se lo doy, digamos, que a alguien que no sea muy lector, porque tendría, y aún así, o sea, llegó un momento que yo sentí que yo lo estaba disfrutando tanto porque las referencias me eran muy familiares, de la niñez, de la juventud, de mi padre y mi madre, de los viajes, de muchísimas cosas. Y lo otro que quería también agregar era que el humor, qué humor, o sea, había momentos en que yo me paraba y yo me ponía a reír porque decía, pero ¿y este hombre? Precisamente mi comentario iba un poco en referencia a lo de Bruni. Estos grupos de literatura pueden servir para muchas cosas. Difundir, socializar, divertirse. El espectro es grandísimo y creo que, haciendo eco a la reflexión de Soledad, estos grupos también sirven hasta de cierta forma de resistencia a la banalidad, a lo inmediato y al facilismo, ¿no? Claro que es muy bueno leer una novela fácil y la leemos, y la disfrutamos y demás, pero cuando nos enfrentamos a una lectura que demanda ese esfuerzo del lector, de un lector que debe estar comprometido con ese pacto con el escritor, ¿no? Que va más allá del entretenimiento y trasciende esa comunicación y va de espíritu a espíritu, porque lo grande de la literatura es que no tan solo viaja en el tiempo, son 50 años de diferencia, que estamos leyendo ese contexto histórico, esa atmósfera la estamos recreando en esta lectura, sino que también esa experiencia lectora, ese viaje que hace el lector a través de las palabras, del mar de palabras, para ser ese viaje, ese nadar en ese pensamiento, en esa poesía, esa poética,
en esas ideas, en esa crítica, en esa denuncia, porque es todo eso, ¿no? Es todo eso, o sea, cuando uno se enfrenta en un texto así, las capas son muchas y hay que tener un entrenamiento especial para poder leerla. Yo no creo, Bruni, que quizás un lector muy novato pueda disfrutarla como la disfrutaste tú, o un lector que está muy ocupado, muy, tú sabes, muy disperso, muchas cosas, pueda disfrutarla como la disfrutaron algunas personas, sino que hay que entrenarse en el acto de leer. Y el mismo acto de leer es una resistencia. Y estos grupos realmente deberían, o por lo menos está dispuesto a hacer esa resistencia a la inmediatez. Y es verdad que hay veces que se nos va la mano, pero también hay veces que algunos no lo terminarán, otros no lo han terminado todavía, pero esto servirá para salir huyendo y leerse las 30 páginas que le faltan. Entonces, yo quisiera saber si hay alguna otra pregunta, comentario. Después de su comentario, yo quiero pedirle a Janet que despida la tertulia y que invite a todo el mundo el 22 a ver a Juan Gabriel. Ahora sí. Bueno, me comentaba un profesor que le pidió a sus alumnos que se leyeran 100 años de soledad y le dio un mes. Al mes se reúne con el grupo y le dice que si leyeron el libro, que van a comentarlo. Y le dice, profesor, no entendimos nada. Y el profesor dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a formar un grupo de lectura. Como ustedes no tienen clase los sábados, nos vamos a reunir en el colegio los sábados a leerlo y a irlo comentando para que ustedes lo entiendan. Porque para entender un libro tú tienes que tener una estructura mental que pueda encajar ese conocimiento. Si tú no tienes esa base, tú no vas a entender. Entonces, con relación a la pregunta que si un joven de ahora puede entenderlo, no, va a ser imposible entenderlo. Nosotros tenemos la experiencia de lo que estamos viviendo ahora y tenemos una estructura mental más amplia porque leemos y eso. O sea que, pero lo más importante de la lectura es que el autor llama a la reflexión, porque eso es lo que se quiere. Cuando usted lee un libro, tiene que reflexionar y de esa reflexión es que se aprende. Gracias. Bueno, una encomienda que no me esperaba, pero bueno, tal como dice Yulisa, sí, invitar a todos a que participemos. Yo no me he leído el libro, Yulisa, todavía no sé dónde está, dónde lo consigo. Yo te lo presto. Ok, entonces bueno, ya tenemos un autor que es bastante conocido y admirado, por lo menos de mi parte, y las convido a que asistamos todas. Buenas noches.